Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Lucas capítulo 2. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos. Vamos a leer desde los versos verso 8 vamos a leer hasta el verso 16. 18 vamos a leer. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta fue la alabanza que escucharon unos pastores que cuidaban los rebaños en las vigilias de la noche. No fue en un palacio, no fue a los líderes del mundo en ese entonces o a los reyes, sino a humildes pastores en los campos de Belén. El anfiteatro donde se cantaron estas hermosas palabras fue el anfiteatro de los cielos. Se escucharon estas maravillosas palabras. Una multitud de las huestes celestiales se unió en una sola voz para adorar al Dios que vive y reina. El Rey, el Hijo de Dios que vino a este mundo, y por la obra del Espíritu Santo una virgen concebiría y daría a luz un hijo. El Hijo esperado y anunciado. Dios con nosotros. El Hijo se humilló, se encarnó sin dejar de ser Dios, pero tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Fue para mí de gran gozo leer en estos días un tratado de Charles Spurgeon, Gloria a Dios en las alturas, y lo titula El Cántico de los Ángeles. He dejado algunos allá atrás en la mesita, no hay muchos, pero si alguno quiere leerlo. Y quisiera expresar algunas de las cosas que este hermano escribió para tiempos como estos. En primer lugar, gloria a Dios en las alturas. La salvación nos viene de Dios. La salvación no es un invento humano, no es el plan de muchos sabios de este mundo para reconciliar al hombre con Dios. No es así. La salvación de Dios por medio de su Hijo Cristo es el sabio, poderoso, verdadero, único y perfecto plan de salvación. No hay otro. No hay otro. Es único para salvar pecadores. Diseñado en la eternidad. La Biblia se refiere a la salvación como una salvación tan grande. Cuando nosotros consideramos este plan, vemos la maravillosa sabiduría de Dios, la cual no debemos dejar de alabar. ¿Quién moriría por el impío? ¿Quién justificaría al pecador? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un plan perfecto. El justo por los injustos.
Aquel día se escuchó aquella alabanza que exaltó a Dios en las alturas. Los ángeles, como siervos de Dios, llevaron este mensaje a la humanidad. Y aquellos pastores que eran poco apreciados, realmente eran poco apreciados los pastores en su labor. Ellos no podían ir al templo a adorar. Se les consideraba casi inmundos por su labor, manchados de sangre, sucios, olorosos. Esas ideas que tenemos de ovejitas limpias que huelen a champú no son esas. Y los pastores así eran, enfrentados a todo eso, considerados inmundos. Pero a esos despreciados tuvieron una maravillosa muestra del poder de Dios y de la alabanza a Dios en un cántico maravilloso. El anuncio de la venida del Hijo de Dios. Traían noticias inigualables de gozo y alegría a la humanidad que estaba en tinieblas. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos un pequeño niño que nace, casi siempre de nuestras palabras salen alabanzas a Dios, gracias a Dios, gloria a Dios. Vemos una flor hermosa con esos colores y decimos, ¡oh, qué maravilloso! Vemos un atardecer. Los que viven por aquella zona de Santana y aquellos lugares, esos atardeceres tan preciosos con esos colores que el Señor pinta en su gracia y misericordia, decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Vamos al mar y vemos todo eso y qué impresionante. Pero nunca algo como esto. Porque aquí se está mostrando toda la gloria de Dios en la venida de su Hijo. En aquel plan maravilloso de salvar pecadores. La encarnación nos habla de la gloria de Dios, de aquel que vino de arriba siendo el Hijo eterno, pero venía para humillarse y nacer como nace en todos los hombres. El Hijo eterno, en un acto de amor, tomó sobre sí la naturaleza humana y la hizo suya, pero sin pecado. Cristo no dejó de lado su naturaleza divina. Cristo en autoridad, dignidad, poder y majestad es Dios. Cristo no convirtió su naturaleza divina en humana, divino y humano al mismo tiempo. Es un misterio que va más allá de toda comprensión humana. Ni los ángeles pueden descifrar esto. Pero así es en aquel que vino y nació en un lugar donde se cuidaban animales. Puesto en un lugar donde se alimentan los animales. La gloria del Hijo que se humilló, que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Es la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuál atributo divino le falta al que nació de María? Ahí en aquel ser tan pequeño estaba el creador de todas las cosas, el heredero de todo, el soberano, el único rey de reyes y señores, señores. En ese ser, ahí estaba. Allá estaba la plenitud de la deidad y está la plenitud de la deidad. En ese ser que vino aquella noche y trajo luz a este mundo en tinieblas. Si bien dejó su gloria, no dejó de ser glorioso. Y se humilló para nuestro beneficio. No perdió nada en su poder porque es Dios. Los ángeles alabaron a aquel que vino de lo alto y alabaron al Padre que nos envió desde lo alto a un poderoso Salvador. Pero también cuánta condescendencia para con la raza caída de Adán. Porque si el Señor hubiera mostrado toda su gloria y majestad, nadie pudiera haber estado ahí. Hubieran muerto absolutamente todos. Pero Él veló su gloria detrás de aquella humanidad, sin dejar de ser el Dios glorioso. Aquellos ángeles cantaron alabando al Señor, seres por los cuales Cristo no murió. Y ellos anhelaban ver estas cosas y nosotros hoy las escuchamos, indignos como aquellos pastores. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿No deberíamos levantar nuestras voces en alabanza al Señor? Y cantarle con todo el corazón y alabar a aquel que es la misma imagen de Dios.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Esa gloria que vieron aquellos pastores, aquella gloria que cantaron aquellos ángeles, un día volverá a ser manifestada. Y los cristianos esperamos ese día. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la Biblia. Nosotros esperamos ese día. Nosotros no vimos el rostro de nuestro Salvador, pero por fe creemos en Él. Pero la Biblia dice que verán su rostro. En estos días yo terminé mi lectura anual de la Biblia. Y cada vez que abría Apocalipsis, no podía dejar de adorar a Dios. Esperando y sabiendo que vendrá ese día en que veremos a nuestro Salvador. Todo ojo le verá. Y nos uniremos en ese día con los ángeles, ¿sabían? Para cantar al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Un día cantaremos al Señor. Aquellos pastores tuvieron la bendición de ver al Mesías, y un día todos aquellos por los que Él vino a morir verán su rostro. Verán la gloria de aquel que vino no solo para nacer, sino para morir, resucitar al tercer día para nuestra justificación. Nosotros no podemos imaginar lo que debe haber sido para esos pastores escuchar el cántico de huestes celestiales. Creo que debe haber sido algo increíble. El 23 de marzo de 1743, en el Covent Garden de Londres, el rey Jorge II estaba escuchando la obra musical El Mesías, compuesta por George Frederick Handel. Y en el momento en que comenzó el aleluya, el rey se puso de pie, mostrando así su respeto y admiración por lo que había escuchado. Y al verlo, todos se pusieron de pie. Y según lo que he leído, esto se ha vuelto tradición. Nosotros no cantamos, no adoramos y no exaltamos al Señor, porque en estos tiempos nos dan regalos. No llegamos a estas fechas con gozo por las comidas. No llegamos a estos días con gran alegría porque podemos ver familiares. No estoy diciendo que eso sea malo. O porque nos llegó el aguinaldito y vamos a poder adquirir algo más. No llegamos a estas fechas por eso. Llegamos a estas fechas con gozo porque los cristianos se gozan que el Señor vino por su pueblo. Porque Cristo vino. No nos ponemos de pie y alabamos al Señor por una tradición, sino lo hacemos porque realmente el corazón de los cristianos se inflama de amor y de gozo al pensar en aquel que vino por nosotros. No solamente vino para tomar nuestra semejanza, sino para ir a la cruz. Alabamos a ese Dios maravilloso. Dios nos dejó escrito aquellas palabras de los ángeles para que por la fe creamos y seamos llevados como aquellos pastores por la fe a ver a Cristo que fue anunciado y con ellos alabemos a Dios. Para el pueblo de Dios, el Evangelio siempre está presente y el Evangelio nos habla de ese Cristo que vino. No solamente debemos cantar o recordar la encarnación del Hijo en estas fechas, sino en todo momento, porque el Evangelio tiene esto. Nos habla de ese Cristo que vino para morir por pecadores. Y en la tierra paz, dijeron aquellos ángeles. Como dijo
Charles Spurgeon, esto no lo cantaron los ángeles en el Edén. ¿Por qué no lo cantaron en el Edén cuando todo fue creado? Porque antes de la caída no había problemas de paz. Todo era paz. Pero un día esa paz dejó de existir. Un día esa paz dejó de existir. Un día desapareció por la desobediencia de Adán. Y hubo una separación entre el hombre y Dios. Dios santamente se separó del ser humano por su pecado. Y los hombres rebeldemente se separaron de Dios. La enemistad comenzó, pues el hombre se hizo extraño y enemigo a Dios. En su mente y por sus obras demostró que era digno del juicio. Desde ese día también los hombres viven en guerra entre ellos. En aquel día en el Edén faltó poco para que el primer matrimonio se disolviera y terminara en separación. Solo por la gracia de Dios y el plan de Dios no sucedió así. Las acusaciones vinieron y también un hermano mató a otro. Las guerras producto del pecado, los odios inhumanos, los celos, las iras, las contiendas, las griterías y todo acto de rebeldía son consecuencia del pecado que llegó a los hombres. No hay paz con Dios ni con los hombres, no hay. Pero un día, hace más de 2000 años, se escuchó desde los cielos de huestes celestiales: paz, paz en la tierra, paz en la tierra. Qué maravilloso ese día. No estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad. Había llegado el príncipe de paz. Algo maravilloso. Qué hermoso ese día, cuando llegó el fin de aquel día esperado. El evangelio de la paz había llegado en la persona del Hijo. Era el anuncio que venía el Señor. Llegó aquel que podía dar el verdadero descanso al alma de los hombres. El único que podía reconciliar a los hombres con el Padre. El Mesías anunciado. La paz que había llegado para quitar aquella lejanía y enemistad. Primero con Dios, pero también con los hombres. Porque no puede haber verdadera paz entre los hombres si no hay primero una paz con Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículos 13 al 22. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La paz solo está en Cristo, nada más, no hay más. Con su sacrificio logró la paz, porque la causa que hacía la separación entre Dios y el pecador es quitada para todo aquel que confía en Cristo. Con su muerte el Señor paga completamente para que todos los acusados por la culpa de su pecado sean librados de la condenación y de la ira de Dios. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y hoy, cuando leíamos este pasaje tan maravilloso, dice el versículo 17 en Isaías 32, y el efecto de la justicia será paz. Paz para los suyos. El castigo está sobre usted si usted no está en Cristo. ¿Sabía eso? Hasta el día que usted esté en Cristo y confíe en que Él pagó por su pecado y se arrepienta de su maldad, hasta ese día usted tendrá verdadera paz. No busque la paz en una paz económica, en una paz de un mejor trabajo, en una paz de tener salud. No, usted necesita la paz que solamente el Señor puede dar por medio de su Hijo. Y hay completa paz para todo aquel que descansa en el suficiente Salvador que es Cristo. Aquel día en el pesebre estaba el que traería la paz. No necesitó de un ejército, no necesitó convocar a las naciones, no necesitó lograr que la condición socioeconómica de los hombres fuera mejor para que entonces hubiera paz. O no propuso un plan para que todos estuvieran sin preocupaciones, o que las personas resolvieran sus problemas a través del diálogo y tener paz. No es la paz del mundo, es la paz de Dios. Solo Él. Porque Él vino a dar la verdadera paz y no como el mundo la da. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Esa es la verdadera paz. La paz que Cristo por su sacrificio da. Esas heridas manifestaron su perfecto sacrificio y el único medio que Dios el Padre aceptó para que existiera la paz. Cristo se ofreció a sí mismo. Asimismo, toda enemistad entonces es quitada y la Biblia nos dice que por Él tenemos entrada al Padre. Y también no solamente esto, no solamente es quitada la culpa, no solamente tenemos paz, no, se nos dice algo más. Eres llamado hijo de Dios, entras a la familia de Dios. Ya no hay más extraño, ya no hay más enemigo, sino amigos e hijos de Dios. Maravilloso la paz que Cristo trajo, de la cual debemos alabar a Dios. Pero también por esa paz que Dios da, se logra la paz de los unos con los otros. Por esa paz, aquellos ya no se ven como enemigos, sino como hermanos. Ya no son dos, sino uno en un solo cuerpo que se llama la iglesia. No hay separación por la cultura, la lengua, el país, el sexo, el color de piel, porque todos tienen entrada al Padre por un mismo espíritu. La Biblia nos llama también a nosotros, aquellos que han recibido la paz de Cristo, pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que tienen la paz de Dios entonces son llamados a buscar y proclamar el evangelio de la paz. Aman a Dios, se aman unos a otros y aún a sus enemigos, promoviendo la paz entre los hombres. En el año de 1914, en diciembre, hay un hecho recordado en la historia de esta humanidad. El ejército alemán comenzó a decorar las trincheras y comenzaron a cantar villancicos. Los del otro lado, que eran los ingleses, también hicieron lo mismo. Decoraron las trincheras y comenzaron a cantar villancicos. Dejaron sus armas en el suelo, salieron de sus trincheras, comieron juntos, bebieron juntos, cantaron juntos, se tomaron fotos juntos. Nunca antes en la historia había pasado eso, porque recordaron que debía haber paz en la tierra. Yo no sé si entre esos había creyentes, puedo pensar que sí, pero eso fue algo maravilloso, algo increíble que pasó, aunque los mandos superiores se asombraron de aquello que había pasado. Lamentablemente, una vez terminada la Navidad, ¿sabe qué pasó? Volvió la guerra.
y se volvieron a matar unos a otros. Pero los creyentes tienen verdadera paz, paz con Dios. Y buscan la paz los unos con los otros, no solo un día, sino todos los días. Y en todo momento somos pacificadores. ¿Por qué sigues enojado con tu hermano o con tu hermana, o con tu hijo, o con tu esposa, o con tu esposo? ¿Por qué siguen esos gritos, esos celos y esos pleitos? ¿Por qué estás peleado con alguna persona de tu familia o aquí con tus hermanos? Arréglate hoy si es posible y busca la paz y síguela. Primero pide a Dios que te quite todo resentimiento e ira. Pide perdón por esto y confía en la paz que solamente Dios puede dar. Y que Dios en su gracia te dé un corazón perdonador. Amigo, recuerda que solo en Dios está la verdadera paz. Porque eso que tú puedas hacer, ir a arreglarte con otro, no quita que tú necesitas paz primero con Dios. Primero necesitas paz con Dios. Dice la Biblia en Isaías 57:20, pero los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Solo el Señor da la verdadera paz. La paz que el mundo no puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente. Sin la encarnación del Hijo de Dios no fuera posible tener paz. Pero un día vino el Rey de paz a este mundo. Quien lo tenga a Él tendrá paz verdadera. Paz para siempre. Que Dios hoy te conceda la paz que solamente es posible por su sacrificio. Amén. Finalmente, buena voluntad para con los hombres. ¿No ha escuchado usted que las personas dicen tanta guerra, tantas hambrunas, tantos niños muertos, tantos asesinatos, tantas cosas que pasan en este mundo? Yo por eso ya dejé de ver noticias. Y la gente dice, ¿y esa es la buena voluntad? Y la gente comienza a cuestionarse la buena voluntad de Dios. La gente se pone a pensar en esas cosas. Pero ¿saben una cosa? Dios ha mostrado su buena voluntad. Porque si Dios en su justicia actuara, todos directamente al infierno. Pero Dios en su buena voluntad envió a su Hijo Jesucristo. Recuérdele eso a las personas. Porque Dios no tenía, y Él lo hizo. Vea la buena voluntad del Señor para pecadores. Dios es el Dios de buena voluntad para con los hombres en su desdichada condición. Él envió a su Hijo. ¿No es esto buena voluntad? ¿No es esto la mayor muestra de amor? Es amor que solo puede ser comprendido en aquellos en quienes Dios derrama su amor para que entonces puedan comprender el amor de Dios y amarlo a Él. ¿Hay algún inocente entre nosotros? ¿Hay alguno que pueda decir con su mano levantada, yo nunca he pecado? ¿Hay algún recto? ¿Hay algún limpio entre nosotros? ¿Hay alguno que no haya hecho mal? ¿Hay alguno? No, todos merecemos el juicio y la condenación y la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia ha mostrado su buena voluntad. Y Él dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No es un Dios de buena voluntad? Claro que sí. Venid, venid. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿No es un Dios de buena voluntad? Claro que sí es un Dios de buena voluntad. Esta buena voluntad no fue motivada por algún ser humano. Él mismo se determinó salvar un pueblo por medio de su Hijo que nació en Belén para mostrar el puro afecto de su voluntad.
La encarnación del Hijo muestra la buena voluntad del Señor para pecadores. Es la buena noticia del Evangelio para la alabanza de la gloria de Dios. Es la buena voluntad del Señor que nos trajo un poderoso Salvador. Es el Rey que necesitamos para que nos liberte. Es el sacerdote que necesitamos para que sea nuestro único y perfecto mediador. Es el verdadero profeta que nos trajo las palabras de Dios. Necesitábamos esa buena voluntad del Señor para nuestras vidas. Ese Hijo creció y en su buena y perfecta voluntad obedeció y fue a la cruz para mostrar su amor y su buena voluntad para pecadores. Un día en su buena voluntad, Él determinó el tiempo exacto y preciso en que el Hijo viniera a este mundo para estar bajo la ley, se humillara, sufriera el castigo de la cruz para redimir a los que el Padre le había dado. Buena voluntad para con los hombres. En esa buena voluntad, el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo. En esa buena voluntad tenemos una Biblia para que la podamos leer. En esa buena voluntad tenemos una iglesia que el Señor ha dejado y que la va a cuidar hasta el fin de los tiempos. Qué buena voluntad el Señor para con los suyos. Qué buena voluntad. Pero esa buena voluntad se extiende para ti hoy. ¿Por qué crees que estás aquí vivo hoy? ¿Por su buena voluntad? Nosotros nos existimos, movemos y somos por la bondad de Dios. ¿Por qué respiras hasta el día de hoy? Por la buena voluntad de Dios. ¿Por qué en aquel momento que pudiste morir, no moriste y hoy estás aquí escuchando esas palabras? Por la buena voluntad de Dios. Pero quiero decirte una cosa. Esa buena voluntad llegará un día a su fin. ¿La vas a despreciar? ¿Vas a despreciar esa buena voluntad de Dios, de aquel que envió a su Hijo Jesucristo? ¿Despreciarás al que vino y se encarnó? La única y perfecta muestra de buena voluntad, la única y perfecta muestra de buena voluntad se ha manifestado en el Hijo. Y Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Hijo vino y mostró esa buena voluntad al vivir la vida perfecta y dar su vida para que tengamos completa confianza en Él. Esa buena voluntad se muestra en los que ha salvado, salva y salvará. Y hay un tiempo para ti. No lo desprecies. No desprecies a aquel que vino, se encarnó, al que fue anunciado por los ángeles, al que es la única paz y que ha mostrado su misericordia para ti. Ve hoy. ¿Qué hicieron los pastores al escuchar a los ángeles? Al escuchar, se apresuraron para ir a ver al niño. Apresúrate, amigo. Apresúrate. No lo dejes para después. No sabes hasta cuándo esa buena voluntad será para tu vida. Ve hoy por la fe y mira al Cristo. No solamente al niño, sino al Cristo que fue a la cruz y murió. Dios extienda su misericordia para nosotros. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de haber escuchado tu palabra en este día. Hemos sido, Señor, receptores de esa gracia. Receptores, Señor, de palabras, Señor, escritas por siervos tuyos, inspirados por tu Espíritu Santo, para que hoy conozcamos estas verdades y para que creamos en aquel que es tu Hijo. El mundo no conoce el verdadero gozo. El mundo no conoce la verdadera paz. El mundo no conoce esa buena voluntad en tu amor. Pero hoy, Señor, muchos, por tu gracia, la conocen y te queremos alabar.
Oh Señor, que en medio de las actividades o festividades no nos olvidemos que nuestras vidas deben ser para adorar a aquel que vino, para glorificarlo y honrarlo. Oh Señor, también perdónanos si en nuestros corazones hemos guardado resentimiento, si nos hemos dado a los pleitos, a las iras o a las contiendas. Si verdaderamente te conocemos, debemos andar como tú anduviste, como anduvo tu Hijo. Gracias, Señor, por los que hoy han podido venir. Gracias, Señor, por aquellos a quienes se les ha sido anunciado el Evangelio. Pero solamente tú por tu Espíritu los puedes convencer. Trata, Señor, con cada uno según tu misericordia. Te alabamos y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.